Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Qué gusto y qué privilegio estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central, por Radio 760. Y también a través de las plataformas a través de las cuales se escuchan el programa Mi alma tiene sed de Dios. Mi nombre es Sergio Argueta. Me siento agradecido con el Señor por el privilegio de compartir su palabra y de orar juntos por las diferentes necesidades. Así que les agradecemos por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre. De pronto está en su trabajo o en un vehículo, donde quiera que usted esté. Agradecemos esa sintonía y le pedimos que se una con nosotros en el estudio de la palabra y también en las peticiones de oración, las cuales ha llegado a la radio. Así que, mis hermanos, pedimos al Señor que tengamos un buen tiempo en esta hora en la cual podamos gozarnos en su palabra y en su presencia, en el nombre de Jesús. Bien, pues en esta ocasión el Señor ponía en mi corazón que habláramos acerca de alcanzando la madurez, porque debemos de tener claro que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos necesitados, ¿verdad? Y empezamos en un nuevo camino, el cual nunca antes habíamos recorrido. Solo habíamos oído noticias de Cristo, de Jesús, historias que nos contaban, etc. Pero cuando vino el Evangelio de Cristo, el cual escuchamos en una oportunidad, pues ahí el Espíritu abrió nuestro entendimiento y vinimos a Cristo, a un camino nuevo. Y entonces empieza a ser todo nuevo para nosotros. Es un nuevo alimento, el cual no habíamos recibido antes en nuestro espíritu, porque estaba muerto. Pero cuando Cristo le dio vida y venimos a Él, resucitamos. Pasamos, dice, de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en nosotros se dio una operación que es el nuevo nacimiento, y a través de ese nuevo nacimiento surgió un nuevo hombre, ¿verdad? En nosotros. Ese nuevo hombre es el que nos lleva a buscar de Dios, tiene hambre y sed de su palabra, y vamos viendo en nosotros unas necesidades que no habían antes. Gloria a Dios por eso. Es esa nueva naturaleza de Cristo en nosotros, y al nutrirse bien ese hombre, al crecer ese nuevo hombre en nosotros, entonces va haciendo morir el hombre viejo, va haciendo morir las costumbres, los vicios y las mañas que traíamos y que todavía tenemos, pero que a través de la obra del Espíritu Santo en esa palabra revelada en nosotros, pues va haciendo los cambios, va haciendo los frutos. Ya hay un juicio correcto de qué pensar de las cosas. Ya hay sabiduría de Dios que contradice las corrientes de este mundo. El Señor nos ayuda a escoger lo bueno. Y dice así Filipenses, que pensemos en lo bueno, ¿verdad? Y en esto pensad, dice, o sea, que nuestra mente esté ocupada en las cosas de este nuevo hombre, de esa nueva naturaleza de Cristo que ahora está en nosotros. Entonces la palabra nos invita a que dejemos las costumbres que traíamos antes y adoptemos, tomemos, hagamos parte de nosotros la nueva vida en Cristo. Y entonces el escuchar mensajes de los diferentes ministerios que Dios pone, el nosotros tener nuestro devocional de la palabra y ese rema
que el Espíritu toma y lo hace vida en nosotros, porque hay versículos que nos resaltan en alguna necesidad, nos resaltan en alguna duda que tengamos de la palabra, y nos va aclarando muchas cosas, y eso nos va haciendo cambiar nuestra manera de conducta y de caminar. Esa es la vida en el Espíritu. Entonces, de esa manera tenemos que ser capacitados, dice, a los santos para la obra del ministerio. Ese dice Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo. Es decir, que el cuerpo de Cristo tiene que crecer. No se va a quedar estancado solo con recién convertidos o solo hablando de rudimentos. Y vamos a ver qué son esos rudimentos. Y sí son profundos, pero mire lo que nos lleva la palabra. A dónde tenemos que crecer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que cuando venimos a Cristo apenas lo conocemos. Apenas sabemos la magnitud a la cual nos llamaron a esa salvación tan grande y a la obra de Cristo. Entonces, cuando empezamos nosotros a conocerlo a Él, vamos a descubrir el gran amor que Él tiene hacia nosotros. Y que no nos llamó a poco, hermano. Nos llamó a mucho, una herencia incorruptible, dice. Entonces, tenemos que crecer, ya no ser los mismos de antes. Y eso lo va a decir la gente también afuera. Y va a decir, de veras que él es diferente. Lo conocimos de una forma, pero ahora es de otra forma. Que sea ese testimonio vivo y nosotros mismos seamos recomendables, ¿verdad? Sin mayor cosa, pero con un testimonio vivo. Entonces dice, a la condición de un hombre maduro. Es decir, que no somos maduros cuando venimos a Cristo, aunque seamos santos. Es decir, apartados por Dios para este camino. Pero el que ha madurado es el que Él se ha apartado para Dios. No es lo mismo decir que Dios me apartó para Él, que yo me aparte para Él. Porque ahí entra mi voluntad. Algo me enamoró, algo me apasionó de Dios, y esperamos sea mucho, para quitar otros amores, quitar otras pasiones, y Cristo vuelve a ser, va a ser nuestra prioridad número uno, o va siendo, debería ser siempre. Entonces, ese hombre, a la condición de un hombre maduro, es aquel que ha aprendido a conocer a Cristo, porque va a querer ser como Él. Pero si nos distanciamos de esa verdad, si nos distanciamos de esa forma de vida, vamos a tomar otra forma que no es la que el Señor anhela, no es la que está en la palabra. Y peor aún, tomar la forma del mundo. Y tomar la forma del mundo es involucrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos en lo que piensa el mundo. Entonces uno es lo que piensa. Uno es el fruto de sus pensamientos, que se volvieron después una raíz, una costumbre, y eso nos describe a nosotros quiénes somos para los de afuera. Entonces, pero cuando la palabra de Dios, tomada por el Espíritu Santo, es engendrada en nosotros, va a dar fruto, y ese nuevo hombre va a madurar en nosotros. Como explicábamos al principio, todo empieza en la base, que es la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, veamos, dice Hebreos 6:1, ahí es donde quiero explicar un poquito más. Dice, por tanto, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Miren lo que tenemos que ir dejando. ¿Qué significa eso? Hablar nuevamente de salvación, hablar nuevamente de creer en Cristo, de ser nuevas criaturas. Avancemos hacia la madurez, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Hermano, y Pablo lo decía con tristeza, temo que algunos hayan vuelto a sus antiguos pecados. Lo voy a leer, está en 2 de Corintios
Dice capítulo 12, versículo 20. Dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, hay que no son lo que deseo. Es decir, que él deseaba que fuera una iglesia ya madura, que ya creciera, sino que su temor era encontrarlos, no conforme a ese deseo. Y sea yo hallado por ustedes que no soy lo que desean. Es decir, que no me van a encontrar enojado, molesto. Y ustedes van a decir, no era el Pablo que deseábamos. Entonces, mire, empieza primero a decir que no sean lo que temo encontrarlos, que no sean lo que yo deseo. Es decir, no verlos diferentes, cambiados después de tanta palabra, doctrina, etc. Y ministración del Espíritu. Y ustedes no me van a encontrar con un carácter, con una situación de la cual no quiero yo, ¿verdad? O como quien dice, si me buscan me van a encontrar, ¿verdad? Traduciéndolo en buen chapín. Y luego dice, leyendo ese mismo versículo, del versículo 20, que quizá, dice, haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Hermano, eso no es una iglesia que ha madurado. Eso no es un hijo de Dios que ha cambiado. Mira el temor de Pablo. Y vuelve a decir, temo que cuando los visite de nuevo, porque esta era la tercera vez que él iba a ir a la iglesia, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces, volverle a hablar otra vez de arrepentimiento a la iglesia, hermano, es no madurar. No estamos avanzando. Volverle a hablar otra vez, hermano, mire, ya no está en pleitos, ya no está en chismes. Hermano, nosotros que trabajamos en el ministerio familiar con mi esposa y muchas parejas que nos ayudan, parejas maduras, preciosas, que nos ayudan en la consejería, se encuentran con este problema, tratando de nosotros de ayudar a las parejas. Miren, caminen, porque solo llega a veces buscando el consejo para resolver su problema, y qué bueno que lo buscan. Pero cuando el asunto se va resolviendo, cuando los dos se dieron y van diciendo, bueno, esto, pero uno les pregunta si realmente han crecido en el conocimiento de Cristo, en la búsqueda de la palabra, alimentarse para hacer morir ese hombre viejo. Porque no se puede hacer morir solo con buenas intenciones, ni teniendo 10, 20 citas de consejería, hermano, si no llegamos con una disposición a querer cambiar. Si no llegamos con un deseo de querer más de Dios y de arrepentirnos, porque volvemos al arrepentimiento. Es decir, nos tenemos que arrepentir muchas veces, las que sean, no importa. Pero si solo esa es nuestra vida en el caminar de Cristo, no hemos madurado. No hemos madurado, no hemos avanzado. Y dice, y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Es decir, de lo que practicaron antes. Pablo temía humillarse delante de Dios y orar, porque muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza. Entonces, eso es hacerse nuevamente a la forma del mundo, hermano. Y hallar un acomodamiento, pero que ha traído desórdenes, ha traído ya divorcios, ha traído separaciones, ha traído buscar un segundo matrimonio y no haber resuelto muchas cosas del primero. Y va a arrastrar problemas para un segundo que se vuelve peor ese segundo matrimonio. Y no estoy en contra de que alguien se vuelva a casar, pero que toda vez sea en un orden en el Señor, hermano. No llegando porque ya está embarazada la segunda y entonces otra vez. Perdone que me extienda un poco en esto, pero es parte de lo que adolece nuestra iglesia. Es parte de lo que adolece el cuerpo de Cristo. Y no podemos seguir en esa práctica nuevamente,
sigamos avanzando. Dice, no solo en el tema que estoy exponiendo, sino como exhortación, como cuerpo de Cristo, hermano. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Y cuáles son las enseñanzas elementales? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Hermano, hay hermanos y pueblo del Señor, hay que decirle, hermano, crea otra vez en el Señor, vuelva hacia Cristo. Ya deje de hacer eso. Mire, usted conoció al Señor, usted ha sido instruido. Entonces, hermano, inmaduros, a veces nos encontramos así, lamentablemente. Avancemos hacia la madurez. Y volviendo a hablar de esas enseñanzas elementales y de los rudimentos, dice, de la enseñanza sobre lavamientos. Otra vez hay que decirle, mire, hay, no solo está el lavamiento del bautismo de agua, que es el más conocido, está el lavamiento de la palabra, está el lavamiento del Espíritu Santo. Dice, y hay más lavamientos en la palabra, en las cuales nosotros tenemos que ser bautizados. El bautismo del Espíritu Santo es uno de ellos. Imagínense, ese ya es una doctrina elemental, y ni siquiera esa hemos ganado el examen. Que no hay lenguas, que esa fue para el tiempo anterior. Hermano, no es cierto. La palabra es clara. ¿Cuántos grupos, hermanos, el Señor nos bautizó a lo largo del ministerio de Pablo? Y no es solamente hablar en lenguas, eso es parte de las manifestaciones, sino que es el poder de Dios en nosotros que nos va a ayudar a vencer el pecado, la nueva naturaleza de Cristo, con el Consolador, que nos va a estar abriendo la palabra, revelando la palabra, poniéndonos los deseos del Señor, poniéndonos las intenciones del Señor. Era necesario, decía el Señor, que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. No es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que le dio vida a nuestro espíritu y se hizo uno. El Espíritu Santo tiene que venir a tu vida. ¿Está en nosotros cuando recibimos a Cristo? Sí, es el pacto gemelar. Pero vayan y recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros. Entonces no estoy hablando del Espíritu en nosotros. Tiene que venir sobre nosotros. Hermano, eso es solo cuando uno le llama a un ministerio. No es cierto. No es cierto. Es cuando usted viene a Cristo y anhela ser revestido. Y el Espíritu lo va a llevar a anhelar más de Cristo. Y si Cristo ya lo tiene determinado, usted lo va a llamar al ministerio. Porque los dones doma son de Cristo. Él los da. Y el Espíritu Santo los certifica. Los certifica. Entonces, anhele del Señor. Más del Señor. Anhele nuevas experiencias. Vamos a ver un poco más de esto. Porque la vida de Pablo nos ejemplifica mucho de lo que él vivió, hermanos. Y de lo que tenemos que estar viviendo. Entonces, sigamos. ¿Qué más tenemos que dejar? Dice, de la imposición de manos. ¿Será que debo imponer manos, hermano, o no lo debo imponer? Hermano, ahí está. Es una doctrina de enseñanza básica y no la hemos enseñado bien, correctamente. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y perdone, yo me detengo aquí, no estoy juzgando a nadie. Estoy juzgándome a mí mismo. Y usted júzguese a usted mismo. Si hemos avanzado o no a la madurez. Del juicio eterno. Mire, todo eso es doctrina básica o enseñanza elemental, le llama la palabra, o rudimentos, le dice. Por eso dice Pablo, quería traer con ustedes vianda sólida, pero no pude. Tuve que otra vez hablarles de arrepentimiento, de la lechita, que necesita un recién nacido para crecer. Hablando del bautismo, hablando del bautismo del Espíritu Santo, en la manifestación de hablar de otra lengua. Mire, les tuve que hablar otra vez lechita, porque no está preparada su digestión para una vianda sólida. Es como un bebé, ¿verdad? Un bebé se le da su lechita materna, luego ya a los 5 meses, si no estoy mal, los 6 meses, les empiezan a dar alimento más sólido, que papilla, que purés, y luego ya va a haber alimento ya más sólido todavía, ya pollito deshecho, arrocito, en fin. Ya va su estómago siendo preparado para recibir los alimentos. Entonces,
cómo es de importante, hermanos, que nosotros vayamos a ver. La madurez de alguien se va viendo conforme va queriendo conocer más a Cristo. De tal manera que ya va a pasar de ser un hombre maduro a ser como Él. ¿Lo hemos alcanzado aquí en la tierra? No lo hemos alcanzado. Pero lo que alcancemos acá sí nos va a dar una posición. Y tenemos que anhelar, alcanzar la estatura de Cristo. Que esa nos la va a dar el Señor cuando Él venga. Si hemos madurado, ¿verdad? Hemos madurado. Y esa madurez nos va a posicionar en lugares, ¿verdad? Premios. Entonces, dice, y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mira hermano, de la revelación del Espíritu, de las experiencias en el Espíritu, de la revelación de la palabra por el Espíritu, entonces pueden retroceder. Dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aquí está hablando de un juicio, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo el Hijo de Dios y lo exponen a ignominia. Ahí ya no vamos a profundizar, pero habla a veces de apostasías irreversibles, hermano. Y yo no voy a meterme en eso porque eso sería otra enseñanza. Pero voy a regresar al tema de avanzar hacia la madurez y quiero que para ello me acompañe. Y vamos a estudiar un poquito la vida del apóstol Pablo como un ejemplo para nosotros de lo que tenemos que alcanzar. Está en Hechos capítulo 22. Hechos 22. Ahí Pablo, el apóstol, estaba contando su testimonio. Dice, hermanos y padres, del 22.1. Escuchen mi defensa, que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él continuó. Yo soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Voy a hacer una pausa ahí. Entonces, mi hermano, aquí hay algo bien importante. Él habla de un pasado donde menciona que estudió a los pies de Gamaliel y que era un buen alumno destacado, porque dice fariseo de fariseos, dice Filipenses. Gamaliel gozaba de una buena reputación, era un hombre bien inteligente, era un hombre preparado, era maestro, me imagino profundizaban en la ley, y Pablo pues lo inscribieron ahí porque los recibían desde niños a ellos. Se estima que más o menos 30 años estaban ellos ahí, quiere decir de que llegaban jovencitos y les instruían acerca de muchas cuestiones de la ley de Moisés, de los profetas, y les hablaban del Mesías también, porque ellos conocían que el Mesías iba a venir. Los fariseos, cuando se les acercaban, sabían. Sabemos que vendrá el Mesías, dice, y que tendrá dominio. O sea, no lo miraban poderoso, pero no a Jesús como débil. Y no entendían, y está en Isaías, que Él venía primero a tratar con el pecado y la naturaleza, a hacer el rey, a implantar el reino de Dios en el corazón. Porque este reino no es de este mundo. Este reino era lo que hablábamos. Cuando alguien empieza en el Evangelio, empieza con lo nuevo. Es el reino de Dios. Y entonces hay exigencias y hay normas de ese reino. Y tiene un rey que es Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Entonces, el Espíritu va certificando eso en nuestra vida. Pero volvamos a Pablo. Entonces Pablo cuenta ahí ese pasado de él. Y yo me imagino que va a haber tenido, cuando vino a Cristo, una frustración en su vida. Pablo. Porque ha de haber dicho,
Jesús vino, estuvo aquí en su ministerio, murió, resucitó y se fue, y yo ni lo conocí. Habiendo estudiado tantos años, hermano, habiendo tenido una teología, y esa teología no le ayudó para saber de que Cristo ya había venido, murió, resucitó, y ya se fue, ya se había ido. Y entonces él perseguía a los cristianos creyendo tener la verdad y defendiendo esa verdad, cuando la verdad lo encontró a él en el camino. Que a nosotros, por estar metidos en nuestra propia teología, hermano, no se nos pase el arrebatamiento, que no se nos pase el encuentro con el Señor, como estaba a Pablo, que se le pasó, hermano, la primera venida. Pero la segunda venida no se le va a pasar, seguro. Ni se le pasó, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, si es que murió. Y si no, los que estemos vivos seremos arrebatados, pues también. Entonces, entendamos eso, hermanos, que nosotros tenemos que revisar cómo estamos aprendiendo de Cristo. Y dice, perseguí este camino hasta la muerte, dice, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allí, para que fueran castigados. Entonces, ve, hermano, cómo es de tremendo eso. La teología que llevaba Pablo no lo llevó a conocer al Mesías, que ya había venido. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo traemos enseñanzas y todo, pero no es suficiente. Tiene que revelarse. El entrar en este camino es solo por revelación. Podemos oír muchos mensajes, pero si no ha venido la revelación de Cristo, no nacemos de nuevo, ni entramos en este camino. Entonces, es a través de esa operación sobrenatural en nuestra vida. Entonces dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondió, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Entonces, hermano, no podemos quedarnos en esa experiencia. Tenemos que entrar a Damasco, y ahí se nos va a decir todo lo que vamos a hacer. Ahí se nos va a explicar experiencia. Ahí le abrieron los ojos a Pablo, porque él se había quedado ciego, pero como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Pablo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Hermano, el Hijo de Dios tiene que pasar eso. Que tiene que ir abriendo, que tiene que abrir los ojos. Tiene que conocer la voluntad de Dios. Tiene que ir viendo al Señor en ese camino, teniendo experiencias y oigas palabras de su boca. Dice, ese rema, hermano, tiene que venir a tu vida para no ser el mismo. A esa madurez se refería Pablo, que creo yo escribió la carta a los hebreos, por el lenguaje que utiliza y la preparación que él traía. Entonces, veamos, hermano, dice, porque tú serás testigo suyo ante los hombres de lo que has visto y oído. Eso te va a ayudar a ser un mejor testigo, hermano, del poder de Dios. Y Él te va a llevar de experiencia en experiencia. No vas a ser el mismo, hermano. Tú y yo
tenemos que alcanzar esa madurez. Ubícate en donde estás hoy en este camino nuevo de Cristo, que seguramente algunos ya tendremos muchos años. Ubícate si has avanzado o no. Yo mismo, hermano, yo digo, Señor, no lo he alcanzado, me falta mucho, mucho, mucho. Pero quiero, eso sí, quiero dejar lo que queda atrás y extenderme a ese supremo llamamiento. Anhelo, quiero tener experiencias contigo. Y le dice Ananías, ahora, ¿por qué te detienes? Mira el versículo 26. Así le dicen a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en mi éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces, mire, hermano, cómo es importante ser guiados por el Señor. A veces no somos guiados por el Señor, por estar en nuestra propia teología. No despertamos a más ni despertamos a otros. Por estar en nuestra propia teología, nosotros no somos el monopolio de la verdad, sino que la verdad la tiene Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo en su palabra. Esa es la exhortación que quiero dejarte en esta hora, que anheles del Señor y que anheles crecer. No te conformes con los que has alcanzado, porque el que es niño, dice Efesios, otra vez regresando a Efesios, capítulo 4, versículos, creo que es 15, vamos a ver. Dice, entonces ya no seremos niños, dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Ya no solo regresando a los rudimentos que hablábamos, hermano, que no son pocos, conocer esto, el juicio eterno, dice, la resurrección, todas las resurrecciones que hay, los turnos, hermano, sino, dice, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, no digamos la doctrina del mundo, ¿verdad? Que está haciendo ahorita esos movimientos aberrantes, sino me refiero ya a doctrinas metidas dentro de la iglesia, por las artimañas engañosas del error. Es un tiempo de engaño, hermano, fuerte. Por lo tanto, ciméntate en la verdad, crece en la verdad que es Jesucristo, anhela la comunión con el Espíritu Santo, anhela esas nuevas experiencias en el poder del Espíritu Santo, y no vas a ser el mismo, vas a ser transformado y renovado. Y yo anhelo eso para mi vida. Así que, Padre, oramos en tu nombre pidiéndote, Señor, esa madurez, ese crecimiento, como se la diste al apóstol Pablo, Señor, la queremos nosotros también, para ya no andar como andan los gentiles, Señor, sino andar renovados, andar transformados, anhelando más de ti, Señor. En nuestra debilidad, de bajeza, de hombres que tenemos, sí, pero siendo transformados, no conformándonos con esa debilidad, no conformándonos con esa bajeza, sino anhelando lo mejor, lo que tú quieres para nosotros. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, queremos unirnos en oración por las peticiones pues, que siempre sabemos vienen a la radio, y queremos crecer en ello, crecer en la fe en ti, para creer, Señor, en tu poder, en estas peticiones que tú nos permites, Señor, que podamos madurar viendo tu mano poderosa, el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en cada una de ellas. Así que, unidos con mis hermanos, Señor, oramos por las peticiones de sanidad, por Manula, por Estela, dice que tiene un derrame cerebral, por Yaelín, por sanidad, está hospitalizada, también Catalino, también hay personal en la bodega 4227 de la zona 12, dice Benjamín, Josué, Oscar Javier,
Rosa, César, Valeria, Alejandro, Marlene, pastores, George y Amy, dice, Vicky, familia Ruiz López. Padre, nos unimos en oración. También por Alejandro, que tendrá una cirugía de corazón. Padre, venimos delante de ti, Señor, poniéndote cada una de estas necesidades, las cuales tú ya conoces, Señor, y conocías desde antes que se escribieran. Pidiéndote, Señor, intervenga sobrenaturalmente. Igual yo te pongo a mi sobrino Ader, que está pendiente de una cirugía de corazón, que tú le proveas ese corazón para su trasplante. Padre, nos unimos por todas las necesidades, sabiendo, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario por todas nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos curados, como dice Isaías 53. Señor, obra sobrenaturalmente en cada una de estas vidas, Señor. Te pido, pongas tu mano de sanidad también, Señor, en esos quebrantos de salud. Provee para medicamentos, para gastos de laboratorio, para gastos médicos, exámenes, Señor, intervenciones. Guía las manos de los médicos, Señor, dale sabiduría, inteligencia en esas operaciones que van a hacer, Señor, en la vida de mis hermanos. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. También nos unimos por peticiones de trabajo, problemas económicos, por provisión, que pide Catalino, Benita, Oscar Javier, Rosa, Madeline, la familia Toledo, Sabia, Ivette, Brian, también Catalino, vamos a ver, y también por unas personas que están en una bodega, 4227, zona 12. Padre, nos unimos, Señor, por las necesidades económicas de tu pueblo, Señor, que han puesto estas necesidades, estas peticiones. Sabemos que muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas tú los libras y descansamos en esa promesa, Señor, que tú enviarás la provisión, tú enviarás trabajo, tú enviarás, Señor, solución a problemas económicos, a deudas. Padre, Señor, permite, Señor, que ellos puedan honrar tu nombre y honrar su nombre ellos también al cumplir con estas deudas, Señor. Dales esa provisión, bendice negocios, Señor, empresas donde trabajan mis hermanos. Úsalos como luz y sabemos que cada una de estas pruebas les va a ayudar en su fe. Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús. También Catalino, Yarván, Walter, César, la familia Toledo, Andrea, Salomón, Úbeda y Armenia, dice, ellos piden por salvación y por protección y liberación. Padre, por cada una de estas necesidades te pedimos tu intervención sobrenatural, Señor. Que tú obres en cada uno de estos cuerpos, Padre Santo, y que ellos puedan, Señor, ver y experimentarte en esa manifestación de tu Hijo hacia sus vidas, Señor, trayéndole salvación, liberación, en el nombre de Jesús. También, Señor, por restauración pide Manuela. Estela pide por su matrimonio, Catalino, también Germán por su vida espiritual, Noé, restauración de sus hijos, Oscar, Javier, también Luis por restauración matrimonial, César por restauración, la familia Parón Urizar por restauración familiar, Antonia también por restauración de sus hijos, Lucy, restauración de sus hermanas, Ivette por restauración, igual que Brian y la familia Ruiz López. Padre, tú conoces los problemas que están pasando estas familias, Señor. Tú conoces, Señor, las pruebas, las luchas, Señor, por las que están atravesando. Te pedimos, Señor, que los auxilies, los ayudes, restaures, no solo del mal o del padecimiento que tienen, sino restaura esa relación contigo, Señor, que se vuelvan a ti, Señor, que esas experiencias difíciles que están pasando, los ayude, Señor, a madurar, a crecer, Señor, en estatura espiritual, que ellos puedan conocerte más a través de esa experiencia y salgan, Señor, con más sed, con más hambre de ti y tú los puedas saciar. Padre,
Ponemos familias, ponemos matrimonios, ponemos relación entre padres e hijos, entre abuelitos, Señor. Ponemos cada una de estas familias bajo tu cuidado, bajo tu nombre, Señor, para que la obra de Cristo en ellos se perfeccione. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.